Gracias. Tiene la palabra asambleísta Henry Cucalón. Gracias, señora presidenta. Como manifesté en mi intervención pasada, al referirme al proceso contencioso administrativo, reconozco los aportes que contiene el código. Sin embargo, creo que se necesita mayor precisión, porque sin perjuicio que en aras de la mejor redacción, usted podrá encontrar, colegas legisladores, que si bien hay similitudes, también hay algunas diferencias entre el proceso contencioso administrativo de que tiene que ver, por ejemplo, con el contencioso tributario. Por eso es preciso aclarar las normas para poder otorgar seguridad jurídica básicamente a los administrados. En ese sentido, hay que reconocer lo que se denominan particularidades procesales, porque si no, insisto, este código, lamentablemente, pese a sus grandes intenciones, será letra muerta. En el artículo 337 se establece que en el caso que el demandado no asista a la audiencia preliminar, el ausente pierde toda oportunidad de hacer valer sus derechos. Sin embargo, hay temas interesantes. En el caso estatal, hay entidades del sector público que carecen de personería jurídica, como son los ministerios de Estado, Secretaría de Estado. Quien lo representa es la Procuraduría General de la Nación, es decir, tienen que ser citados los dos. Distinto el caso de las que tienen personería jurídica, tipo Banco Central del Ecuador, Corporación Financiera Nacional, en que solo deben ser notificados. El código debe aclarar qué sucede, porque no dice absolutamente nada si no comparece uno de los dos. Hay que ir a esa precisión. De igual forma, se elimina la figura de la tercería coadyuvante en los procesos contenciosos administrativos. Eso está en el artículo 44. Solo se deja para el tema civil, para el procedimiento civil. Yo no estoy de acuerdo con esa eliminación. No considero que es lo procedente, porque se está dejando a un lado la posibilidad de que un tercero con interés directo en esa causa puede intervenir en el proceso para impedir el cometimiento de una ilegalidad, por poner un ejemplo. Lo comenté en mi intervención pasada, el asambleísta Torres lo acaba de profundizar. Uno de los grandes avances es la incorporación de la tutela cautelar a nivel del contencioso administrativo, que se ha retomado de la ley española, año 1998. Pero lo que no se ha recogido en esa tutela cautelar es que la legislación española ya incorpora la famosa figura del control de legalidad de los actos políticos o de gobierno, que nuestra ley todavía vigente y que va a ser reemplazada por este código de 1968, en su artículo 6, prohíbe de forma absoluta que puedan ser recurridas, que puedan ser demandadas. Y la doctrina moderna, estimados parlamentarios, ya nos lleva que todos los actos son motivo de control de legalidad. Ya no existe esa figura de las facultades implícitas, esa figura de los poderes omnímodos. Es claro que un mandatario, que el poder político tiene facultades previstas en la Constitución para el establecimiento de una política exterior, de una política de defensa, inclusive de la política económica. Otra cosa es demandar los actos que se derivan de la aplicación de una política exterior, pero no se podría en el campo de por qué un gobierno decide tener relaciones con un Estado y no con otro. Es una relación innata, inclusive de sentido de oportunidad, que es el acto clásico político o de gobierno. Pero eso no puede constituirse, y casi ya no lo es en ninguna legislación, para así entrar a la legalidad del ejercicio de esa facultad política. Por eso considero que este código debe estar de avanzada e incorporar, inclusive por razones de competencia, el control de estos actos que también algunos tratadistas denominan actos discrecionales,
que ya sabemos que en pleno Estado de Derecho deben ser los mínimos. Ese es el gran viraje del Estado de Derecho, que no exista la generalidad de que todos son actos discrecionales y que todos deban ser motivos de poder ser recurridos y demandados. Y básicamente, cuando puedan ser considerados contrarios al Estado y contrarios también al administrado. Adicionalmente, el artículo 368 establece que la acción de lesividad deberá interponerse 30 días después de la declaratoria de lesividad. No estoy de acuerdo. En la actualidad uno puede interponer la acción de forma directa y básicamente en el procedimiento contencioso administrativo. ¿Y por qué digo esto? Si revisamos nuestro ordenamiento jurídico, podrán encontrar que las únicas figuras donde existe declaratoria de lesividad son el Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva, el denominado ERJAFE, y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Esas son las dos únicas normas donde se estipula la figura de la declaratoria previa a la acción de lesividad. En la práctica, si no lo incorporamos, si no lo establecemos con precisión absoluta, lo que va a suceder es que no se va a poder interponer recurso alguno, salvo en esas dos instituciones, a menos que al apuro el otro tipo de institución del sector público vaya a través de actos normativos, por no decir a través de ley, que yo considero que debe ser la jerarquía necesaria a incorporar la figura que estamos conversando, por lo cual no estoy de acuerdo. Voy a profundizar lo relevante de lo que tiene que ver con el silencio administrativo. Manifesté que no estoy de acuerdo como se lo pone en este código, que sea de carácter sumario. Debe ser procedimiento de ejecución. Hay que tener claro que cuando a la administración se le hace una solicitud y no ha sido respondida, solicitud enmarcada en la ley, valga la aclaración, y no ha sido respondida de la forma que la ley prescribe, se constituye una aceptación, lo que también se define como silencio administrativo positivo. Y en esa línea cobra vida jurídica lo que se conoce como acto administrativo presunto, que tiene potestades de eficacia, de legalidad, de ejecutividad sobre el acto. Ese propio proyecto lo reconoce en el artículo 373. Sin embargo, como lo lleva la vía sumaria, le incorpora la figura de la prueba. O sea que hay que probar lo que ya es tácito. No tiene lógica, no tiene presentación, no creo que sea lo adecuado. Tanto es así que si uno puede constatar, hay continuos fallos jurisprudenciales de la Corte Nacional de Justicia en que deja a un lado la figura de la prueba y los cataloga como deben ser como procedimientos de ejecución. Adicionalmente, otra de las dudas es qué plazo o qué término se debe tener para la interposición justamente del recurso cuando se ha generado el silencio administrativo. En primera instancia, existe un fallo de la ex Corte Suprema de Justicia que los catalogaba como recursos de plena jurisdicción y le ponía 90 días. La actual Corte Nacional de Justicia los cataloga como otras competencias del tribunal, así los pone conceptualmente hablando, y les pone 5 años para poder presentar. Yo creo que, insisto, que para poder otorgar la seguridad jurídica que tanto el Estado debe proveer, Tiene un minuto, asambleísta. Los administrados, en este código se debería poner cuál es el plazo y no dejarlo a ninguna interpretación. Yo sugiero, en lo particular, colegas parlamentarios, que debe ser de 90 días. Esta exposición, más la anterior y las precisiones respectivas, la presentaré por escrito ante la comisión respectiva. Muchas gracias.